¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarles aquí en La Espuma de los Días. Y pues a veces hemos hablado de depresión, hemos hablado de las cosas que nos aquejan en la vida. Sin embargo, algo que a mí ha llegado a mi corazón de verdad es el aumento de índices de suicidio que hemos estado viendo a nivel mundial. Y ahora no es un tema de edades, no es un tema de género, no es un tema de situación o condición socioeconómica. Por algo ha ido en incremento. ¿Se puede prevenir? Se puede saber? Me acuerdo de este actor Roy Williams, ¿no? Que siempre aparecía en películas sonriente y eso, y después vemos que toma esta decisión de suicidarse. Y por ello, pues yo traigo a mi terapeuta de cabecera, mi querida Gaby Vázquez. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, Ney, muchas gracias por la invitación. Qué responsabilidad de que seas mi terapeuta de cabecera, ¿verdad? Mucha responsabilidad con toda la gente, pero qué bueno, eso me gusta. Porque si no me ven más cuerda, van a decir que la que no funciona eres tú. Claro, claro. Un culpable siempre hay, ¿no? Ay, miren, ya me está terapiando. No, y es que le pongo risa, le pongo juego, porque la verdad, si no, estaría llorando de esta situación tan difícil, Gaby, de que leemos que los índices de suicidio van aumentando. Desafortunadamente, ¿no? Y a nivel mundial, y como comentas, no es un sector, ¿no? de edad, no es por el clima, porque antes se asociaba mucho a la estación del año, ya no es por el país, o sea, hay muchos factores que se involucran y ya afecta a cualquier persona, y por eso ha convertido desde hace muchos años en un problema de salud pública. ¿Cómo hacemos para prevenir? ¿Hay manera de prevenir? ¿De quién depende? ¿Depende de uno? ¿Depende de la familia, del entorno, del gobierno? Pues depende de todas las personas, ¿no? De todos los que acabas de comentar. Sí depende de uno porque a veces, ¿no? Sabemos y sentimos que quizá pueda ser natural que en algún momento de nuestras vidas podamos entrar en tristeza, en angustia, en todas estas emociones que a lo mejor nos incomodan o nos atribulan de alguna forma, pero a veces no nos enseñan a pedir ayuda, ¿no? O no sabemos comunicar qué es lo que sentimos. La familia es importante, los amigos son importantes, o sea, todo el grupo cercano a nosotros es importante. ¿Por qué? Porque son personas que nos conocen, que saben cómo somos y que podemos dar ciertos atisbos de llamar la atención en cuanto que si nos aislamos, si la tristeza se empieza a convertir en depresión, si la angustia se convierte en ansiedad, o sea, varios factores que sí son perceptibles para muchas personas, pero que muchas veces no son atendidos porque consideran que no es demasiado grave, ¿no? Le disminuyen la importancia y entonces ahí está el problema, ¿no? Y yo creo que el tema de la prevención o de la detección es estar atentos a esas pequeñas cosas que por cierto no son nada pequeñas, para poder intervenir a tiempo y evitar las cosas, ¿no? Porque la mayoría de la gente que tiene esta ideación suicida en realidad no busca terminar con su vida, ¿no? Busca terminar con el sufrimiento que la vida le provoca. Terminar con el sufrimiento que la vida le provoca. Y eso es lo que es la percepción, porque muchas veces es lo que pasa con este tema de angustia y ansiedad de cosas del futuro, ¿no? Y a veces sí estás pasando por situaciones, ¿no? De violencia, claro. Abuso, donde creemos y que no vemos que hay una salida, ¿no? Yo creo que siempre hay una salida, pero lo veo desde afuera. Porque cuando estás en la problemática, toda persona, y bueno, como para poner ahí un ejemplo, yo pasé por una situación muy difícil y decía, ¿y ahora dónde voy a trabajar? ¿Y ahora quién me va a contratar? ¿Y ahora quién voy a hacer? ¿Sabes? Sin ver la cantidad de oportunidades, de amigos, de cosas, pero no las veía, Gaby. Uh-huh. En efecto, o sea, la persona es como estar en el escenario. La persona que está en el escenario no ve el público, no lo ve con nitidez por las luces. Lo mismo cuando estamos en una situación de esta magnitud, ¿no? O sea, no vemos las soluciones, no vemos ni siquiera las alternativas. Y lo único que queremos es terminar con esa forma de vida que nos genera sufrimiento. Entonces es como si las paredes empezaran a cerrarse y sentirnos cada vez en esa compresión en donde se va cerrando el mundo y la única alternativa suele ser la muerte porque
qué? Porque eso es lo que de alguna forma me asegura que ya no voy a seguir sufriendo, o no de la misma manera, y ya no voy a tener que lidiar con los problemas, ni voy a tener que buscar una solución para eso. Hay algunas señales, además de lo que dijiste, ¿no? De aislamiento, la depresión, pero creo que la sintomatología ha cambiado, porque también hay gente como que se va al extremo, cuando no era tan alegre, ahora anda alegre y anda en... No sé si, de qué manera nos damos cuenta. Hay diferentes formas, ¿no? Y dependiendo mucho pues la persona, ¿no? Por eso digo que es importante la familia, los amigos, la gente cercana, porque además de que puede existir aislamiento, de que puede existir irritabilidad, hay gente que justamente ocupa la parte polarizada. ¿A qué me refiero con esto? Que en lugar de estar triste o estar llorando o estar irritable, empieza a tener una aparente alegría, ¿no? De la nada, que no es congruente con su situación o con lo que está pasando. Ahora que estamos muy dados a las redes sociales, es común ver mensajes incluso o que comparten, sea memes o sea alguna imagen o alguna frase que va en función de la melancolía, de la nostalgia, pero no es algo temporal, sino que es algo que persiste en el tiempo, ¿no? Incluso en su discurso pueden tener incluso, no ideación suicida, pero sí pensamientos de muerte, ¿no? O sea, ¿qué pasaría? Incluso pueden llegar a preguntarle a las personas, ¿tú crees que sería, tú cómo vivirías si yo no estuviera en este mundo? ¿No? Como poniendo un ejemplo, como jugando, como haciendo una broma, y en realidad eso va más allá de una broma. Ese discurso sí habla mucho de lo que está en el interior de la persona, pero que no es capaz a lo mejor de solicitar la ayuda, y que si la persona que tengo de frente sí tiene la suficiente sensibilidad como para ver un poquito más allá de lo que estoy diciendo, entonces podría intervenir para que poder hacer algo, ¿no? Una atención profesional en la salud. ¿Qué no decirle a una persona que está o muy deprimida, muy triste y con pensamientos suicidas? El clásico échale ganas. Eso no se le dice. Tampoco se trata de entrar en un positivismo ficticio, en donde no te preocupes, todo va a estar bien, o sea, dándole alguna certeza de que efectivamente todo va a estar bien, porque el lugar de donde esa persona está viendo la perspectiva de la vida es totalmente diferente a la que yo estoy viendo. Entonces, lo mejor que podemos hacer es acompañar a la persona y decirle, porque genuinamente no entiendo lo que está pasando, ¿no? Pero sí puedo decirle, yo estoy aquí contigo y te quiero acompañar mientras sales de esto, ¿no? Quiero apoyarte, me permites apoyarte, juntos o juntas podemos buscar alguna alternativa, alguna solución, aquí estoy contigo. Quiero que sepas que en el momento en el que tú te sientas mal, que tengas estos pensamientos, puedes llamarme, márcame, mándame un mensaje, pide que nos veamos y yo voy a estar ahí. Porque eso hace una gran diferencia entre que la persona lo piense y no lo haga, a que sí lo lleve a cabo. La gente que puede tener miedo de pensamientos suicidas, ¿no? Que no sea su plan aparente, ¿no? El suicidio, pero que pueda tener pensamientos de esas personas que dicen, bueno, estoy en el metro y sí me aviento, ¿no? O no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, además yo creo que lo principal es ir como un acompañamiento psicológico, porque si tú no quieres, pero estás teniendo pensamientos, eso cambia la situación, ¿no? Claro, ese tipo de comentarios, ¿no? De qué pasa si me aviento, qué pasa si no. Hay gente que por miedo no lo hace, pero sí lo considera. El problema no es que la consideración que tiene, ¿no? De si lo hago o no lo hago, porque una vez que se rebasa quizá ese miedo lo intentan. Entonces, de primera instancia, por supuesto, es considerar un acompañamiento, ¿no? Psicológico. De hecho, es un proceso psicoterapéutico, ¿no? Porque la persona cuando llega a ese estado de considerar la muerte como la única opción o la única solución para sus problemas, es porque ya ha pasado de todo y ya agotó todos sus recursos desde su perspectiva. Entonces, lo importante ahí es justamente tener ese proceso psicoterapéutico. ¿Para qué? Porque la persona en realidad necesita que se le valide
todo lo que ha pasado, tanto emocionalmente como racionalmente, ¿no? O sea, es razonable que incluso llegues a pensar eso, y eso no es fomentarlo, sino validar lo que siente y lo que piensa, en lugar de invalidarlo de cómo se te ocurre pensar eso, ¿no? O eso sería un acto de cobardía, o hay muchas otras posibilidades. La persona en cuestión no lo piensa así, y mucho menos lo siente así, y lo que menos necesita es el juicio o el dedo señalador que juzga lo que está sintiendo, lo que está pensando. Lo que más necesita es esa validación para que pueda acompañar y para que pueda abrir su corazón y tener esa confianza de compartir realmente lo que siente. He visto, leído y escuchado sobre nuevos movimientos a favor de la libre o la libertad de decidir acerca de tu vida, ¿no? Para mí es una especie de justificación de la familia, de el no sentir culpa, bueno, esa es como mi decisión. No estoy hablando de eutanasia, no estoy hablando de nada de ese tipo, no, del suicidio, ¿no? En el cual hay gente que hasta lo ha mencionado como valentía. No, ¿qué nos puedes decir? Pues es que eso es muy subjetivo, ¿no? O sea, y además es etiquetar el acto, ¿no? Como para algunas personas será cobardía, para otras personas será valentía, pero el hecho en sí es que se identifique la persona que lo considera, desde dónde lo considera, o sea, qué es lo que ha pasado, qué es lo que siente como para que su mundo se haya reducido a ese grado y decir, esta es la única vía de salida. Como dices, hay gente que puede utilizarlo como justificación para no sentir la culpa, porque finalmente las personas que lo intentan o que lo llegan a cometer y lo consiguen, pues para la familia y los amigos se queda esta sensación de que sí me di cuenta, ¿no? O sea, sí vi esas señales y no las atendí. Por eso creo que más allá de solamente decir cómo estás y la típica respuesta social de sí, tú bien también, es realmente acompañar y estar con las personas que nos interesa estar, ¿no? El no perder la capacidad que tenemos de relacionarnos de manera humana, ¿no? Presente en este momento, aquí y ahora, y que realmente me interesa lo que estoy hablando contigo, lo que estás sintiendo, lo que me estás compartiendo y desde dónde me lo estás diciendo. Porque yo puedo escucharte y puedo estar en el celular, pero en realidad no estoy atendiendo eso. Y el hecho de estar con mi mirada desviada de ti, eso también genera un impacto emocional y un estrago emocional en ti, en donde a lo mejor no te sientes importante y a lo mejor pensabas hablar conmigo para reconsiderar tu decisión, y si yo estoy distraída, eso puede hacer un cambio importante, ¿no? Entonces yo creo que le apunto mucho a que las relaciones humanas sean eso, relaciones humanas con esa calidad, ¿no? Y con esa calidez que necesitamos tener como seres humanos, porque somos seres sociales. Entonces, el estar perdiendo esa capacidad de estar presente con la otra persona dice mucho, ¿no? Fíjate que he pensado, ya ves que se ha visto gente que se quiere lanzar de un puente, un edificio, a lanzar a las vías del tren, algo así, y que luego hay alguien que ve, ¿no? Que está pasando esto, ¿no? Hay gente experta, especializada, hay gente, por ejemplo, en el metro, ¿no? Que ya se dedican a como estar observando. Sin embargo, yo he pensado, ¿no? Y mira, te lo digo como psicoterapeuta, te lo digo como cristiana, te lo digo como periodista. ¿Qué le dirías? O sea, porque dices, una frase, una palabra mal empleada puede llevar de un lado para otro. Si nos encontramos, no somos la familia, o sea, si nos encontramos ante esa circunstancia, ¿qué es lo mejor de hacer? Fíjate que hay muchos programas, ¿no? A nivel mundial, en donde así como hay Los primeros auxilios psicológicos. Sí, y esta negociación incluso cuando son secuestradores y demás, también hay esa intervención de negociación cuando hay intentos suicidas en un puente que alguien se quiere lanzar y eso. Como dices, es muy importante lo que se dice y cómo se dice. Una de las cosas que mucho ha funcionado en esos casos es
preguntarle a la persona, sin acercarme, ¿no? O sea, va a ser a su ritmo y sin invadir, por eso es sin acercarme físicamente a tratar de evitarlo, ¿no? Preguntarle, cuéntame qué te pasó. O sea, quiero saber, quiero entender cómo te sientes en este momento para que hayas llegado a este punto. Cuéntame cómo empezó, qué te pasó en la vida, a donde llegaste a este punto en donde no consideras ninguna otra posibilidad. Ese parteaguas de cuéntame, además de que te valido, te abro un espacio en donde me interesa tu historia, en donde tienes mi escucha activa, tienes toda mi atención y soy un humano, ¿no? Y entonces estoy dispuesta a escucharte. Primero, antes de que hagas lo que quieras hacer, quiero que me cuentes cuál es la historia. Y eso abre una ventana amplia que se va haciendo cada vez más amplia, para que la persona se sienta escuchada. Porque cuando llegan ahí es porque no tienen validación, no tienen escucha, no tienen apoyo, no tienen ninguna otra alternativa. Entonces, una de las primeras alternativas sería esa, escuchar abiertamente qué fue lo que te pasó para que decidieras, sin juzgar si eso es suficientemente poderoso como para que decidas hacer. No me interesa si es suficientemente poderoso, si es razonable, si es de una magnitud importante. No, yo quiero saber qué te pasó a ti y cómo lo sientes tú. ¿Y de ahí? Que la persona empiece a contar. ¿Y si no quiere? Nos esperamos, ¿no? Me espero, no quieres hablar ahorita, nos esperamos callados, hasta que tú quieras. Pero a mí me interesa escuchar la razón, porque supongo que hay todos los motivos que tú quieras y yo quiero saber, quiero conocer un poco de ti para poder entender por qué llegaste hasta aquí. No voy a decidir por ti, no te voy a juzgar. Mi posición no es señalarte, no es juzgarte, no es criticarte, porque para todo eso ya está el mundo allá afuera. Yo quiero hacer una diferencia contigo en donde quiero que tú me platiques tu historia, qué te pasó y por qué estás aquí. Fíjate que hasta hay un día, ¿no?, de prevención del suicidio. Entonces, esto quiere decir que sí lo podemos prevenir. Claro, sí. Todas las veces hay puntitos, ¿no?, señales que la persona que lo considera manda. Muchas veces no lo manda con esa conciencia de decir quiero que se enteren. A veces es en la inconsciencia, pero sí busca de alguna forma la ayuda, pero no sabe cómo pedirla. Y los que están cerca sí se dan cuenta. El problema es que disminuimos los problemas porque estamos apurados, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, ya se le va a pasar, nada más quiere llamar la atención. Entonces, todas esas situaciones que mucha gente llega a considerar de, ay, no es cierto, al rato se le pasa, nomás lo hace por llamar la atención, no hay que disminuirlas, hay que ponerles atención e intervenir en ese momento, porque es la forma en la que se puede prevenir. Me lastima mucho y me duele mucho el pensar que está aumentando también el índice de suicidios en niños y adolescentes, ¿no? Por cuestiones de bullying, por cuestiones de redes sociales. Ya supimos de un caso de porque mal manejar una supuesta terapia en ChatGPT, ¿no? Y claro, todo ese tipo de cosas. No, yo creo que hay señales diferentes e intervenciones diferentes cuando se trata de niños y cuando se trata de adolescentes. Claro, ha subido mucho, ¿no?, esa tasa o ese índice de suicidio y influyen muchos factores, ¿no? O sea, y claro, la sintomatología puede ser diferente en un grupo y en otro. Ahora ya es muy fácil que muchos padres y madres les den a sus hijos, ¿no?, para que me dejes platicar, para que me dejes estar en la reunión, para que no hagas ruido. Ten el celular, ten la tableta, entretente con X o Z, y no se dan cuenta a qué tienen acceso sus hijos, qué es lo que ven. Hay mucho contenido que no está controlado, ¿no? Y además eso forma parte de la deshumanización, ¿no? Porque qué mensaje le estoy dando a mi hijo, a mi hija, a través de darle un aparato de esos para que se entretenga y yo pueda estar haciendo mis cosas, ¿no? No me interesa. No tienes participación en mi vida, te entretengo con esto y tú te crías y te pues creces con eso, porque no me interesa, no hay ese contacto emocional, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen? ¿Qué sienten los niños? Soledad, rechazo, desinterés, abandono,
¿no? Y entonces, por supuesto que no pueden formar un sentido de la identidad, no pueden tener tampoco un sentido de pertenencia, porque no pertenezco a mi familia, porque mis papás son los primeros que me rechazan, y tampoco tengo un sentido de vida. Y entonces, si pierdo todo eso, ¿qué me queda? Pues la muerte, ¿no? Y entonces hay muchos niños que lo intentan, hay muchos adolescentes, ¿no? También juzgando mucho socialmente esa etapa de la vida en donde nada te satisface, nadie los entiende, ya se les va a pasar, disminuimos también los problemas que tienen en ese momento como si realmente no fueran problemas, pero habrá que considerar que para los niños y los adolescentes los problemas que tienen y que sienten en ese momento son para ellos problemas, que los adultos no compartamos la misma magnitud, ¿no? En pensamiento de esos problemas no quiere decir que no sean problemas, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, a alimentar emocionalmente el cómo estás, cómo te sientes. Me interesa lo que piensas, me interesa cómo te fue, me interesa por qué estás llorando, me interesa por esto, ¿no? Esa es una manera de prevenir. Pero si yo me deshumanizo y no te pregunto, y lo más importante, el cómo te sientes y qué piensas o cómo experimentaste esta situación, entonces el mensaje que doy sin decirlo en palabras, es no me importa, te rechazo, te abandono, no me interesa tu existencia, y si no me interesa a mí, que soy una figura significativa para ti, entonces ¿a quién le va a importar? Sí, y es lamentable que un niño sufra en silencio porque lo acosan en la escuela. Yo creo que debe haber señales muy claras. No puede ser el mismo. Si uno como adulto, cuando te pasa algo en el trabajo, llegas a casa de manera diferente. Entonces, también ahí pues es una responsabilidad de los padres o los cuidadores o la gente responsable, ¿no? De estar al pendiente de qué hacer. ¿Cómo podemos ayudar, por ejemplo, a los padres a ir detectando eso sin que le digamos el cómo te fue en la escuela? Que ya generalmente te van a decir, bien, no. Pueden cambiar las preguntas en lugar de cómo te fue, ¿qué fue lo que más te gustó del día? ¿Qué fue lo que menos te gustó del día? Y lo van a decir. Hay muchos niños, ¿no? Niñas que no quieren ir a la escuela, ¿no? Entonces habrá que preguntarles, ¿por qué no quieres ir a la escuela? ¿Qué pasa ahí? Pero claro, desde ese lado del adulto, darles la confianza suficiente y la libertad de decir, dime lo que te pasa, para que yo pueda ayudarte, para que pueda orientarte o apoyarte, ¿no? Porque muchas veces no quieren ir, ¿no? Justamente por esos temas Hay de jóvenes acoso. que han sido, o niñas o niños también, que han sido abusados y que pues, nadie sabe de su familia. Exacto, ese tema es muy importante, ¿no? O sea, porque muchas personas, como tienen miedo de enterarse o de saber y de no saber qué hacer o cómo abordarlo, pero es importante, ese es otro tema, ¿no? La prevención del abuso, el hablar con los niños y con las niñas en la casa, eso no hay que dejárselo a la escuela, ¿no? Porque la educación en realidad viene de la casa y la educación sexual también. Entonces, me parece muy importante que desde la casa se les diga a los niños y a las niñas, ¿no? Que su cuerpo es suyo y que nadie puede tocarlos, que nadie puede llegar a intimidarlos, a decir te voy a acusar, le voy a hacer esto a tu mamá, le voy a hacer esto a tu papá, ¿no? Sino darles la información. La mejor manera de prevenir un abuso sexual en los niños es darles información, que sepan los nombres reales, correctos, y darles la confianza de no importa lo que te digan, tú puedes venir conmigo a decir me pasó esto, me dijeron esto, me amenazaron con esto, ¿no? Porque esa es la mejor forma de prevención. Ahora, en el área de la detección, igual es dar la confianza. ¿Qué ven? ¿Qué hacen? ¿Se aíslan? ¿No quieren ir? Tienen alteraciones en la alimentación, comen menos o comen más, pasan mucho tiempo dormidos, ¿no? O tienen insomnio, tienen pesadillas. Entonces es preguntar, ¿qué pasa? ¿No? Puedes decirme o dibujarlo o escribirlo, pero darles alternativas para que lo puedan comunicar. Ahora, también se trata de trabajar con el adulto que va a recibir la información, ¿no? Porque ya que tengo la información, ¿qué hago? Una vez que se los cuentan, es importante que el adulto o los adultos que estén ahí, además de estar escuchando la información, inmediatamente registren lo que acaban de escuchar. Porque a veces el impacto es tan fuerte para la mamá, para el papá o para el cuidador que hay estas lagunas o este bloqueo que ocurre porque el cerebro nos protege de las situaciones muy fuertes y podemos olvidarlo. Pues miren, no es que nos hayamos desviado de temas,
eso es parte de la prevención del suicidio, porque puede ser que no nos demos cuenta, puede haber un abuso, cambios de comportamiento de los niños, y a veces pueden ser finales que, pues, que no son nada agradables, ¿no? Que son trágicos para la persona, evidentemente, pero sobre todo pues para toda la familia que está impactada cuando hay un suicidio. Así es que informémonos, trabajemos, abramos, ¿no?, nuestro entendimiento, nuestra mente, pues para poder saber y no decir, es que esto no puede pasar, eso pasa en la otra familia, no puede pasar aquí. Entonces hay que estar muy al pendiente. Claro, así es, nadie está exento de esa situación, ¿no? Todos somos personas vulnerables a querer en algún momento desear la muerte. Pues muchas gracias, mi querida Gaby, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación. Y antes de despedirnos, pues vamos a decir unos libros que nos llegaron. Este de Laura Sofía Rivero, Enciclopedia de las Artes Cotidianas. Este suena muy, muy lindo porque Laura Sofía Rivero ha escrito estos ensayos, un elogio al pensamiento mordaz, ¿no? Todo lo que hay es digno de una atención. Desde, fíjese, la pijama hasta el carácter de las ardillas. Un libro irreverente y dedicado que devuelve el ensayo una cualidad de un artefacto, dicen, metafórico. Otro que también es posible para ti, eso que sueñas y que otros han logrado, de María Elena Vadillo, pues también lleva ya muchas copias este libro de esta psicóloga, incorporada pues de una forma sencilla, amorosa, de que te habla acerca de tener en nuestras manos pues cosas para ir viendo pues cómo ser y llevar mejor la vida, y además que tiene unas cosas como para escribir aquí, si no se ve bien, pero para ir haciendo una autorreflexión. Y otro de los libros que nos llegan, de José Ignacio Valenzuela, Lo poco que recuerdo, ¿no? Esto pues es una novela de no volver a escapar jamás de los recuerdos, y bueno, pues seguramente ha de estar muy interesante. Vamos a revisarlo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Yo me despido, ya sabe usted, de la abundancia del corazón.